Recuerdo el eco de aquella promesa rota, esa sensación de haber adquirido una compañera de vida eterna que, con el tiempo, se revela como una sombra traicionera. Compraste tu primera lavadora con la ilusión de que nunca te fallaría, como si la máquina fuera una extensión de tu propio hogar, una aliada silenciosa que lavaba tus recuerdos junto a la ropa. Pero en el fondo, una diminuta pieza de plástico, valorada en $4, acechaba como un verdugo silencioso, lista para desatar el caos con un simple clic. Si alguna vez una lavadora se detuvo sin razón aparente, si alguna vez viste ese código de error que parece burlarse de ti, suscríbete ahora, no volverás a sentirte solo frente a la máquina. Desde los años 60, cuando la primera lavadora de carga frontal hacía sonar el motor como una sinfonía industrial, hasta la era del ahorro de costos que hoy dominan los pasillos de los grandes almacenes, la historia ha sido una sucesión de avances empañados por la decadencia del diseño. La pieza que hoy nos ocupa es la válvula de control de presión, un componente que en los catálogos técnicos aparece bajo el código de referencia 20008, pero que en la práctica se reduce a una carcasa de plástico barato, fabricada en fábricas de bajo costo en el lejano oriente, donde la presión de los accionistas obliga a recortar cada centavo. Una pieza que cuesta menos que un café en la esquina, pero que encarna la falta de alma del diseño contemporáneo. Esa válvula, sin pruebas de vida útil, con una vida estimada en 5.000 ciclos, se instala sin ninguna garantía de resistencia a la presión del agua, sin la más mínima consideración por la dignidad del ingeniero que la diseñó. ¿Qué precio tiene la dignidad del ingeniero cuando la empresa decide externalizar todo para ahorrar unos cuantos dólares? Pregúntate eso mientras observas el diagrama CAD de la válvula, líneas rectas, ángulos muertos, una ausencia total de redundancia. La cultura del recorte de costos se manifiesta en cada esquina de ese esquema, como una sombra que se extiende sobre la calidad. Los testimonios de ingenieros despedidos revelan una cruda realidad. Nos dijeron que la pieza debía ser lo suficientemente barata para que el margen de beneficio creciera, sin importar si fallaba después de un año. Esa falta de alma se traduce en el primer síntoma que muchos usuarios experimentan, el temido error E04 que aparece en la pantalla tras 12 meses de uso, como una señal de que la máquina está a punto de abandonar su puesto. En esos momentos, la lavadora entra en modo de autodiagnóstico, bloquea el tambor y obliga al usuario a llamar al servicio técnico, una trampa perfecta diseñada para generar costos ocultos. Los costos ocultos se multiplican como una cadena de dominó, envío, mano de obra, repuesto, cada uno sumando alrededor de $150, una cifra que supera con creces el valor de la pieza original. La empresa, al crear este mecanismo de retención, garantiza que el cliente volverá a la tienda, pagando por la mano de obra que nunca debería haber sido necesaria si la pieza hubiera sido diseñada con dignidad. Es un círculo vicioso donde la pieza barata se convierte en la llave maestra del lucro. Ahora bien, ¿por qué la industria persiste en este juego de sombras? La respuesta yace en la presión de los accionistas, en la necesidad de presentar resultados trimestrales brillantes, en la creencia de que los consumidores no notarán la diferencia entre una pieza robusta y una de bajo costo. Cada lavadora que falla refuerza la dependencia del cliente, creando una relación de poder asimétrica donde el fabricante controla el destino del electrodoméstico. Esa es la verdadera decadencia, no la falta de materiales, sino la falta de compromiso con la excelencia. Si alguna vez te has preguntado por qué tu lavadora muestra ese código de error sin razón aparente, cuéntame en los comentarios. Quiero coleccionar esas historias para exponer la verdad detrás de la industria. Dale like si esta reflexión resonó contigo, no estás solo en esta lucha contra la mediocridad. Y si esto está abriendo tus ojos a la realidad oculta de los electrodomésticos, suscríbete y activa la campana, porque lo que sigue es aún más revelador. En el próximo segmento desentrañaremos los procesos de fabricación de la válvula, analizaremos los materiales empleados y revelaremos cómo una simple decisión de diseño puede desencadenar una cadena de fallos que termina en la puerta de tu casa. Mantente atento, porque la historia de la pieza de $4 apenas comienza. Y ahora,
adentrándonos en la fábrica donde se forjan esas piezas de precio insignificante, el panorama se vuelve aún más lúgubre. Imagina una línea de montaje en una zona industrial del sudeste asiático, donde el sonido constante de los robots que ensamblan componentes de plástico compite con el zumbido de los ventiladores que intentan apagar el calor de los hornos de inyección. Allí, la válvula de control de presión nace bajo la presión de métricas de producción que no admiten desviaciones, donde cada minuto de inactividad se traduce en una pérdida que los directivos no pueden tolerar. La calidad, en ese entorno, se reduce a una variable que se controla a través de límites numéricos, pero sin un verdadero entendimiento de su impacto en la vida útil del electrodoméstico. El diseño CAD, que en teoría debería permitir simulaciones de estrés y ciclos de presión, se simplifica para acelerar la aprobación del prototipo. Los ingenieros, cuando intentan introducir pruebas de fatiga que reproduzcan los cientos de ciclos de centrifugado, se topan con la barrera de los presupuestos. La empresa, en su afán de reducir costos, decide eliminar esas pruebas, confiando en que la buena suerte y la suficiente robustez del polímero serán suficientes. Así, la válvula llega al mercado sin haber sido sometida a la prueba de la realidad, sin haber demostrado que podría soportar la presión fluctuante del agua que, en un día de verano, puede alcanzar niveles inesperados. En el momento en que la pieza abandona la fábrica, se envuelve en una capa de embalaje de espuma, se carga en un contenedor que cruza océanos y llega a los almacenes de distribuidores locales. Allí, la cadena de suministro añade otro nivel de vulnerabilidad, la manipulación brusca, los golpes en los pallets, la exposición a temperaturas extremas durante los tránsitos. Cada una de esas microincidencias puede comprometer la integridad de la pequeña válvula, que, a simple vista, parece inofensiva, pero que alberga dentro de su estructura una serie de sellos de goma y un muelle de acero que, si alguna vez se desalinean, provocan el temido error de presión. El proceso de instalación en la lavadora también está plagado de descuidos. Los técnicos de servicio, bajo la presión de cerrar el ticket rápidamente, a menudo sustituyen la válvula sin verificar la alineación del tubo de entrada de agua, sin limpiar los sedimentos que pueden haber quedado atrapados en la cámara de presión. Un pequeño fragmento de óxido o una gota de detergente pueden interferir con el movimiento del muelle, provocando una lectura errónea que lleva al controlador a detener el ciclo. El usuario, al observar el panel iluminado con el código de error, siente la frustración de una máquina que parece rebelarse sin razón aparente, sin saber que el culpable es una cadena de decisiones corporativas que priorizan el margen sobre la durabilidad. Para ilustrar la magnitud de este fenómeno, basta con recordar el caso de una familia en el norte del país que, después de apenas 12 meses de uso, vio cómo su lavadora mostraba el código de error que indica presión insuficiente. El técnico, después de una hora de diagnóstico, confirmó que la válvula había fallado. El costo total de la reparación, sumando envío, mano de obra y el propio repuesto, superó los $150, una cantidad que supera con creces el precio de la pieza original. La familia, al pagar esa suma, se vio obligada a replantearse la confianza depositada en una marca que, bajo la fachada de garantía, ocultaba una estrategia de retención basada en la rotura programada. Este patrón se repite en innumerables hogares, creando una constelación de historias que, aunque individuales, forman un cuadro colectivo de descontento. Cada experiencia, cada comentario en foros de consumidores, cada reseña que menciona el temido código de error, constituye una pieza del rompecabezas que revela la verdadera naturaleza del negocio. La pieza barata no es un accidente, es una herramienta deliberada para generar flujos de ingreso continuos. El cliente, al enfrentarse a la necesidad de reparar, se vuelve dependiente del servicio oficial y la marca, al ofrecer piezas originales a precios inflados, asegura su dominio sobre el mercado de repuestos. Pero, ¿existe una salida a este círculo vicioso? Algunos usuarios han descubierto que, al acudir a talleres independientes que utilizan repuestos genéricos de mayor calidad, pueden prolongar la vida de sus lavadoras sin sacrificar la seguridad. Otros, más audaces,
han optado por modificar el firmware de la máquina para que ignore ciertos códigos de error, aunque esa práctica conlleva riesgos y anula la garantía. En cualquier caso, la clave está en la información, conocer el origen de la pieza, entender sus limitaciones y saber qué alternativas existen. La educación del consumidor se convierte, entonces, en la primera línea de defensa contra la obsolescencia programada. En los últimos años, han surgido movimientos de reparación y de Right to Repair que buscan obligar a los fabricantes a proporcionar manuales de servicio y a vender repuestos a precios razonables. Estas iniciativas, impulsadas por la presión de comunidades tecnológicas y de defensores del medio ambiente, han logrado que algunas marcas reconsideren sus políticas y ofrezcan kits de reparación más accesibles. Sin embargo, el avance es lento y la resistencia de los grandes conglomerados sigue siendo fuerte, pues el modelo de negocio basado en la sustitución continua sigue generando ingresos que superan con creces los márgenes de venta de un nuevo aparato. Si te preguntas cómo puedes contribuir a romper ese ciclo, la respuesta se basa en 3 pilares. Primero, documenta cada fallo que experimentes y compártelo en plataformas públicas. Segundo, apoya a los talleres y a los fabricantes que ofrecen piezas de calidad a precios justos. Y tercero, ejerce presión a través de tu poder de compra, eligiendo marcas que demuestren un compromiso real con la durabilidad y la transparencia. Cada reseña, cada comentario, cada voto en una encuesta de satisfacción, alimenta la corriente que puede empujar a la industria a reconsiderar sus prácticas. Ahora bien, volvamos a la pieza misma, a sus materiales y a su ingeniería interna. La carcasa exterior está hecha de un polímero de tipo polipropileno, conocido por su bajo coste y su facilidad de moldeo, pero también por su limitada resistencia al agrietamiento bajo ciclos repetidos de presión y temperatura. Los sellos internos, por su parte, emplean una goma de nitrilo que, aunque eficaz para impedir fugas en condiciones normales, se degrada rápidamente cuando se expone a detergentes agresivos y a variaciones bruscas de temperatura. El muelle de acero, encargado de regular la apertura y cierre de la válvula, está fabricado con una aleación de bajo carbono que, si bien es suficiente para aplicaciones de bajo desgaste, no está diseñada para soportar los cientos de ciclos de apertura y cierre que una lavadora típica realiza en una década. Cuando estos materiales se combinan, el punto de falla se sitúa en la zona donde el muelle se asienta contra la carcasa de plástico. Con el tiempo, la fricción genera microcicatrices que, bajo la presión del agua, provocan una pérdida de elasticidad del muelle. En el momento en que la elasticidad disminuye, la señal que la válvula envía al controlador se vuelve errónea, y la máquina interpreta que la presión es insuficiente, activando el modo de seguridad que detiene el ciclo. Ese pequeño desequilibrio, invisible a simple vista, es el culpable de la interrupción inesperada que tantos usuarios experimentan. Los ingenieros que diseñaron la válvula, bajo la presión de los directivos, debieron decidir entre 2 caminos: invertir en una aleación de acero de mayor resistencia y en un polímero reforzado con fibra, lo que habría incrementado el coste de producción, o mantener la receta económica que permitía vender la pieza a un precio que apenas cubría los costos de fabricación. La decisión, como suele suceder en la industria, se inclinó por la opción más barata, bajo la premisa de que el margen de beneficio debía mantenerse alto para satisfacer a los accionistas. Así, la pieza salió al mercado como una solución de compromiso, una promesa vacía que se desmorona con el paso del tiempo. Este tipo de decisiones no es exclusivo del sector de los electrodomésticos. En la automoción, en la electrónica de consumo y hasta en la industria aeroespacial, se observa la misma lógica: recortar gastos en componentes críticos para mejorar la rentabilidad a corto plazo, sin considerar el coste total de propiedad que recae sobre el consumidor. La pieza de $4, entonces, se convierte en un símbolo de una cultura empresarial que privilegia los resultados trimestrales sobre la sostenibilidad y la confianza del cliente. Si te has encontrado con este tipo de problemas y aún no lo has compartido, te invito a que lo hagas ahora. Deja en los comentarios la fecha en que tu lavadora mostró por primera vez el error de presión, el modelo exacto y cualquier detalle sobre la reparación que realizaste.
Cada historia suma, y al crear una base de datos colectiva, podemos demostrar a los fabricantes que el daño ya no es anecdótico, sino una tendencia estructural que necesita ser corregida. En los próximos minutos, exploraremos cómo puedes diagnosticar tú mismo la falla antes de llamar al servicio técnico, qué herramientas básicas necesitas y cómo interpretar los códigos de error sin depender de un operario que, a menudo, solo busca cerrar la orden de reparación. También analizaremos casos de éxito donde usuarios han logrado reemplazar la válvula con una alternativa de mayor calidad, prolongando la vida útil de sus máquinas en varios años. Todo ello con la intención de empoderarte, de devolverte el control que la industria ha intentado arrebatarte mediante piezas diseñadas para fallar. Primero, hablemos del diagnóstico. La mayoría de los modelos modernos de lavadora incluyen un panel de diagnóstico accesible a través de una combinación de botones. Al pulsar la secuencia correcta, la máquina mostrará un código alfanumérico que, en la mayoría de los casos, indica la zona del problema. El código que suele aparecer cuando la válvula está comprometida es el que señala una presión insuficiente o un flujo de agua anómalo. Si observas ese código, la primera acción es verificar que la entrada de agua no esté obstruida. Desconecta la manguera, revisa el filtro de entrada y limpia cualquier sedimento que pueda estar bloqueando el paso del agua. En muchos casos, una simple limpieza elimina la señal de error y la lavadora vuelve a operar con normalidad. Si la limpieza no resuelve el problema, el siguiente paso es inspeccionar la válvula misma. Para ello, desconecta la corriente eléctrica, cierra la llave de paso del agua y desmonta la parte frontal de la máquina, siguiendo el manual de servicio. La válvula suele estar ubicada cerca del motor, conectado a la tubería de entrada. Al retirarla, verifica visualmente si hay grietas en la carcasa o desgaste en los sellos de goma. Un sonido de chasquido al mover el muelle indica que la pieza ha perdido elasticidad. En ese punto, la sustitución es inevitable. Al buscar un reemplazo, tienes varias opciones. La primera es adquirir la pieza original del fabricante, que, como hemos visto, tiene un precio elevado y, a veces, está diseñada para fallar nuevamente. La segunda opción es acudir a proveedores de repuestos genéricos que ofrecen válvulas fabricadas con materiales superiores, como polímeros reforzados y muelles de acero endurecido. Estas alternativas suelen costar menos y, al mismo tiempo, proporcionar una vida útil más larga. Sin embargo, es crucial asegurarse de que el modelo sea compatible con tu lavadora, ya que una diferencia mínima en el diámetro o en el tipo de conector puede impedir el correcto funcionamiento. Una vez que tengas la pieza de reemplazo, el proceso de instalación es sencillo pero requiere precisión. Conecta la nueva válvula a la manguera de entrada, asegurándote de que los sellos estén bien posicionados. Vuelve a montar la cubierta frontal, restablece la alimentación eléctrica y abre la llave de paso. Ejecuta un ciclo de lavado en vacío para comprobar que la presión se mantiene estable y que no aparecen códigos de error. Si todo funciona correctamente, haber invertido tiempo y esfuerzo en la reparación habrá valido la pena, pues habrás evitado una nueva llamada al servicio y, sobre todo, habrás recuperado la confianza en tu electrodoméstico. Ahora, volvamos a la cuestión más amplia. ¿Por qué seguimos aceptando que estas piezas de bajo costo dominen el mercado? La respuesta radica, en gran medida, en la falta de presión del consumidor. Cuando la mayoría de los usuarios elige la solución más barata sin investigar, las empresas no tienen incentivos para cambiar. Por eso, la educación y la difusión de información son herramientas poderosas. Cada video, cada artículo, cada comentario en un foro contribuye a crear una conciencia colectiva que, a la larga, puede forzar a los fabricantes a reconsiderar sus políticas de diseño y precios. En este sentido, tu participación es esencial. Cada vez que compartas una experiencia, cada vez que recomiendes una pieza de calidad a un amigo, estás alimentando una red de usuarios que no se conforman con la mediocridad. No subestimes el poder de una comunidad informada. La historia está llena de ejemplos en los que la presión popular ha llevado a cambios regulatorios y a la mejora de estándares de calidad.
La lucha contra la obsolescencia programada no es una causa aislada, sino un movimiento que se alimenta de pequeños actos de resistencia cotidiana. Para cerrar este segmento, quiero dejarte con una reflexión que resume todo lo que hemos analizado. La pieza de $4, aparentemente insignificante, encarna una cadena de decisiones que van desde la sala de juntas de un conglomerado multinacional hasta el interior de tu hogar. Cada una de esas decisiones refleja una visión del mundo donde el beneficio inmediato supera la responsabilidad a largo plazo. Pero tú, como consumidor consciente, tienes la capacidad de romper ese círculo. Al elegir, al preguntar, al exigir, puedes cambiar la ecuación y hacer que la industria vuelva a valorar la durabilidad sobre el lucro rápido. Si este análisis te ha abierto los ojos y te ha hecho cuestionar la calidad de los productos que utilizas, te invito a que dejes un comentario con tus propias vivencias. Comparte este video con quienes también están cansados de reparaciones inesperadas y, si sientes que el mensaje ha resonado contigo, pulsa el botón de me gusta. Cada gesto ayuda a que más personas se unan a esta conversación y a que la presión sobre los fabricantes crezca. Y, por supuesto, si deseas seguir explorando los secretos ocultos detrás de los electrodomésticos que dan forma a nuestra vida cotidiana, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. No dejes que la indiferencia siga alimentando la decadencia, juntos podemos devolverle al mercado la dignidad que merece.